Hermanos, estamos en el inicio de un nuevo año. Esto nos proyecta al futuro. Es la oportunidad de iniciar un nuevo siglo. Algunas personas en estos tiempos hacen unas listas. Estas listas tienen diferentes metas. Algunas de ellas son metas cortas, metas a largo plazo, metas afectivas, metas laborales, metas personales. Su diversidad se ampliará conforme a los gustos individuales. El apóstol Pablo proyecta su futuro en una sola meta. Esta meta debe ser alcanzada de a poco. Cada día es un escalón más para obtener la meta. Tomemos nuestra Biblia y abramos en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 versículo 12 que dice así: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En estos textos bíblicos, Pablo nos da la referencia de que se encontraba rumbo hacia la meta, que en él había un pasado y un futuro por delante. Según la palabra de Dios, esa meta se alcanza cuando nos presentamos delante de Dios en esa nueva vida que nos espera en la Nueva Jerusalén. Pero lo más importante es el trayecto hacia esa meta. ¿Qué debemos hacer para transcurrir en esta meta? Según la palabra de Dios, Pablo nos da dos indicaciones importantes. Olvidando lo que queda atrás. Olvidar el pasado. Y la segunda referencia es extendiéndome a lo que está adelante. Mirar hacia el futuro, hacia la meta. Comencemos con la primera indicación que Pablo nos da, olvidar el pasado. Seguramente da esta indicación porque el pasado suele afectar el futuro de una persona. El pasado del hombre se compone de momentos, y aquellos momentos que queda grabado en nuestra memoria son aquellas que nos afectan. Si lo dividiríamos en grupo, podríamos hacer dos de ellos. Aquellos momentos que nos producen alegría y están en nuestra memoria, sacándonos una sonrisa, y aquellos momentos que nos causaron dolor, produciendo en nuestros corazones muchas veces angustia y dolor. Pero hermanos, si nosotros nos vamos conforme al hombre natural, muchas veces recordar esos momentos de alegría produce en nosotros añoranza. Y la añoranza nos hace querer volver a repetir esos momentos de alegría, hasta quizás transformarse en una obsesión. Nunca me voy a olvidar de aquella persona una ancianita que decía: ¿te acordás, Pedrito, cuando bajabas, ¿no es cierto?, ciertos frutos y yo podía hacer mermelada y después lo compartíamos? Y el hombre le decía: pero mamá, ya tengo 50 años, ni siquiera puedo subirme a un banquito. Quizás aquella añoranza de aquella anciana que le producía alegría, pero ya no podía ser repetida. También el recordar varias veces aquellos momentos de dolor produce en nosotros frustración y amargura, envenenando nuestro corazón por los errores que hemos cometido o por las heridas que nos han causado los otros. Olvidar el pasado, hermanos, no significa perder la memoria, borrar los recuerdos de nuestra mente, porque sería imposible. Somos seres humanos y Dios usa nuestro pasado como testimonio para glorificar a Dios. Si nos vamos a la palabra de Dios, en Deuteronomio 4:9, dice así: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto,
ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Según la palabra de Dios, hermanos, nuestro pasado nos invita para que le enseñemos a nuestros hijos los hechos que nosotros hemos visto, que nosotros hemos adquirido como experiencia. Y aún también en Romano 15:4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Qué nos dice acá la palabra de Dios? Que el pasado fue escrito para nuestra enseñanza. Hermanos, olvidar el pasado no significa borrar la memoria, sino por lo cual podemos decir que nuestro pasado nos enseña las cosas que debemos seguir haciendo y las cosas que no, absolutamente no, debemos de olvidar. Esa es la parte práctica de nuestro pasado. Así que cuando traigamos a nuestro corazón el pasado, ésta pueda producir gratitud, aquellos momentos de alegría y aquellos momentos de tristeza que puedan producir perdón. Porque solamente, hermanos, si nosotros recordamos nuestro pasado con gratitud, tendremos la esperanza de que Dios volverá a formar nuevos recuerdos de alegría, porque Dios hace todo nuevo. Y si podemos olvidar nuestro pasado, podremos ver la experiencia que hemos adquirido a través del dolor, ya sea por nuestros errores o ya sea por perdonar a nuestro prójimo. Ciertamente perdonamos porque es un mandato de Dios, y Dios completa su obra sanando nuestras heridas. La segunda indicación que da Pablo es extendernos hacia la meta. Según el griego, las palabras extendiéndome a lo que está por delante, todo esto se resume en una sola palabra, epektoinomai, que solo debo mirar el camino de adelante y no mirar atrás. ¿Cuál es la meta? Llegar a ser perfecto. Ese es nuestro llamamiento supremo. Pero perfecto no significa no equivocarme, no cometer errores, jamás fallar. Perfectos, hermanos, según la palabra de Dios, significa, en la vida del cristiano, utilizar los dones que Dios nos ha dado para hacer su voluntad. Cierta vez fui a un kiosquito multirrubros y el dueño del lugar estaba haciendo las cuentas con una calculadora extraña. Cuando me acerqué, me di cuenta que era una calculadora científica que realizaba gráficos. Cuando la vi, le dije: «¡Qué hermosa calculadora tiene usted!». Y el hombre me mira y me dice: «Sí, realmente es muy útil para mí. Los números son bastante grandes y además he aprendido que tiene una memoria, por lo cual puedo guardar todas las cuentas que realizo». Me fui de aquel lugar y dije: si el hombre supiera todo lo que puede hacer esa calculadora. Podría hacer ecuaciones cuadráticas, logaritmo, trigonometría. Realmente esa calculadora hacía de todo y todo con gráfico, pero solamente estaba siendo utilizada para hacer sumas y restas y multiplicaciones, y alguna división que habrá hecho. Ciertamente así es nuestra vida en el Señor, hermanos. Hay dones que estamos utilizando a full, que Dios nos ha dado, pero como son dones conocidos en nosotros, solamente la usamos recurrentemente, pero no sabemos que en nuestra vida hay otros dones que Dios nos ha dado, y que si no nos atrevemos a seguir creciendo, a seguir mirando para adelante, haciendo cosas nuevas, no podremos descubrir los dones que Dios nos ha dado.
Ciertamente esa calculadora seguramente terminará sus días haciendo cuentas de sumas y rectas, pero hay mucho más en ella que aún no ha sido descubierta, que cualquier estudiante quisiera tener ese tipo de calculadora. Que Dios nos ayude, hermanos, en este nuevo año, para hacer su voluntad y para descubrir los hermosos dones que Dios nos ha dado. Dios quiere que tengamos una vida perfecta en su camino. Ser perfecto en el camino de Dios es simplemente, hermanos, utilizar nuestros dones de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Algunos ya conocemos algunos dones. Orar, leer la Biblia, predicar a otros, pero hay muchos dones más que Dios tiene en nuestros corazones, que van a ser descubiertos, hermanos, que Dios nos va a sacar a luz, porque no estamos solos en este camino. En este camino vamos acompañados. Por eso Pablo decía que ciertamente aún no he alcanzado la meta. Cuando vamos caminando, hermanos, vemos lo mucho que nos falta, pero con el Señor vamos a poder suplir todo eso y un día podremos alcanzar esa meta y podemos presentarnos de nuestro Dios con los frutos, con nuestras gávilas delante de Él, llevándole por todos los dones que Dios nos ha dado, todo lo que lo hemos usado para su gloria y su honra. Que el Señor los bendiga.